fue de eso también, ¿ya? Que creen sus tablas de acuerdo a la configuración JPA que se desarrollen en los entities, ¿ya? Tener en cuenta las relaciones que hay, puede ser only to many o many to one, según sea el caso, ya ustedes ven qué relación hay entre puesto y empleado, las cuales contendrán los siguientes atributos. Mira, acá les estoy dando los atributos por cada clase, ¿ok? Por cada clase. Ya, para puestos, tiene que tener un ID puesto, nombre puesto, salario referencial. Para empleado, ID empleado, nombres, apellidos, DNI y ID puesto. ¿Ya? Acá donde foreign key, el ID puesto es de TV puesto, pues, ¿no? Asimismo, aparte del ID puesto, hay fecha de ingreso también. Que TV empleados representa a los empleados registrados, cada uno asignado a un puesto específico. Ahí más o menos le estoy diciendo la relación que tiene, ¿ya? Son solamente esas dos tablas. Como pueden ver, hay una tabla que siempre, que desde el inicio de la primera sesión hemos trabajado, que es empleado, ¿ya? Y en vez de departamento, ahí le he puesto un puesto, pues, ¿no? Para cambiar también. Ya todo no va a ser igual. Y ahí, miren, lo pueden desarrollar guiándose de las clases que hemos desarrollado. ¿Ok? Bien. La segunda parte de esa pregunta 1 es configurar la conexión a la base de datos del proyecto Spring Boot usando Application Properties, a juntar el código de aplicación del Application Properties. Aquí, ¿qué van a colocar? El código del Application Properties. Bien, y un pantallazo también. Ahora, 3. Demuestre la creación de las tablas relacionales utilizando JPA. Pantallazos de la consola al momento en que se crea. Recordemos que al momento en que se crean las tablas, en la consola arroja una creación. Eso lo van a colocar en pantallazo. Y pantallazos de las tablas creados en base de datos. El Erwin de las dos tablas. Recordemos que en MySQL Workbench te genera, ¿no? un Erwin, ¿no? Relacionado de las dos tablas. Ese pantallazo también lo colocan ahí. ¿Ok? Bien. Hasta ahí todo claro. ¿Tienen alguna consulta, duda sobre la pregunta número 1? Ok, bien. Bien, bien. Ahora, la pregunta 2. Miran, la pregunta 2. En Spring Boot implementa la API REST para gestionar el proceso de asignación de puestos, permitiendo consultar y administrar empleados y puestos. Debe implementar las siguientes operaciones. En este sentido, se tiene que desarrollar estas acciones. Para puestos, tengo que, en mi controller, ¿no? Tengo que tener unizar puestos, obtener puestos, agregar puesto, actualizar puesto, eliminar puesto. En mi controller de empleados, tengo que tener listar empleados, obtener empleados, agregar empleados, actualizar empleados, eliminar empleados. ¿Ok? Eso lo hemos visto y desarrollado. Ahora, asimismo, se debe crear en el proyecto lo siguiente: crear los repositorios JPA para cada entidad. Recordemos, si estoy utilizando puestos, sería puesto repository, ¿no? Empleados repository. Ya, a eso me refiero. Acá abajo le pueden colocar pantallazos de mi repositorio, ¿ok? Del repositorio. Igual, crear los servicios para cada módulo también, ¿no? Crear los service, empleado service, puesto service, ¿no? Bien, hasta ahí. Ahora, crear controladores REST bien organizados usando estándares RESTful. Esto lo vimos en la última clase, donde en cada operación debe enviar, según sea el caso, estados HTTP adecuados. Recordemos, 200, ¿en qué parte quedábamos 200? Cuando se agrega un puesto, ¿no? Creación exitosa o el create, ¿no? Ya vamos viendo ahí, ya esto ya ustedes guíense más que todo de la clase pasada que hemos desarrollado esta opción, esta parte de las peticiones y los estándares RESTful. Ya, bien. Ahora, ¿qué más? Dice, inserte datos de prueba utilizando estos mismos controladores. Ustedes ya una vez que tienen el controller agregar puesto y agregar empleado funcional, pueden hacer esta parte, ¿no? Agregar 2 puestos a la base, ¿no? Y crear 8 empleados.
Recordarles que cada uno de estos puntos va con sus pantallazos y su código, ¿ya? ¿Ok? Cada uno va con sus pantallazos y su código. Acá, insertar datos de prueba también, ¿no? Como que puedo colocar, bueno, debo colocar los controllers, el código de los controllers, y también el listado de la base de datos para indicar que he creado exitosamente bueno, esa data, ¿no? Esos registros, 2 puestos y 8 empleados. Aparte, probar todas las operaciones, me refiero a esas operaciones, en Postman y capturar las respuestas como evidencia. Simplemente pantallazo de su resultado de Postman, ¿ya? ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta con respecto a la pregunta 2? Ok, todo bien. No hay consultas, bien. Ahora, la última pregunta, la que le va a llevar el 20. Dice, implementa Spring Security en el proyecto configurando los siguientes usuarios y roles. Bien, luego de que ustedes hayan desarrollado todo lo de aquí, van a instalar lo que es el Spring Security. ¿Cómo se instala o se implementa en el aplicativo? O si gustan, ustedes lo pueden implementar desde el inicio, no hay ningún problema, pero se les va a hacer complicado mandar las evidencias, ¿ya? Porque, bueno, tiene que configurarle para que permita la autenticación, pues, ¿no? No complicado, más que todo por eso, ¿ya? Ahora dice, recordemos que nosotros cuando vimos la clase de Spring Security, lo insertamos en el POM, ¿no? Teníamos un código para implementar justamente esa librería de Spring Security y también habíamos creado una clase de Spring Config, disculpen, Security Config, que nosotros le colocamos ese nombre, ¿ya? Puede ser cualquier otro nombre, pero acá le estoy indicando que tiene que ser ese mismo nombre, es Security Config, utilizando el @configuration para justamente decirle a mi proyecto Spring que ese va a ser mi clase que va a configurar la seguridad. ¿Ya? ¿Ok? Bien. ¿Qué le voy a dar seguridad? Justamente voy a dar seguridad a lo que he desarrollado anteriormente. Pero primero tengo que crear en este Security Config se hace dos cosas. Primero se crean los usuarios en la parte superior. ¿Ya? Se van a crear estos dos usuarios. ¿Ya? El cyber y el usuario root. El cyber va a tener el rol user y el root va a tener el rol admin. El ciber va a tener esta contraseña, ciber 123, y el root va a tener el root 123 de contraseña. Ya. Recordemos que el security config que nosotros desarrollamos tenía esas dos partes. En la parte superior tenía cómo creábamos los usuarios con sus roles y sus contraseñas, ya. Con esta información la quiero. Y en la parte inferior se daba los privilegios, los accesos a las páginas, a las rutas. Y en este caso yo voy a tener a todo lo que es listar, tanto en puesto como empleado. ¿Quién va a tener acceso ahí? Acceso total, el user y el admin. Para obtener, para buscar un puesto y un empleado por ID, va a tener acceso el user y el admin. Para agregar, o sea, para guardar, tanto un puesto como un empleado, solamente va a tener acceso el administrador, el admin. ¿Ya? Y para eliminar, va a tener acceso, para eliminar tanto un puesto como empleado, va a tener acceso el admin. Y para actualizar, de la misma manera, para actualizar tanto empleado como un puesto, va a tener acceso el admin. ¿Ok? Recordarles siempre que aquí estos pantallazos sí que me va a implementar acá, me van a colocar, es en modo, ¿cómo le dicen? En modo seguro, ¿no? En modo seguro, ya, para que puedan probar lo que es Express Security, porque si lo hacen en el navegador normal, posiblemente si es que ya entran contraseña con uno de los dos, ya va a quedar de por sí con ese privilegio. ¿Ya? Bien, ahora, requerimientos adicionales con respecto a esta pregunta. Dice, la seguridad deberá implementarse utilizando Spring Security, eso ya quedó claro. Configurar la autenticación en memoria, justamente esta se llama en memoria, ¿no? La que hemos hecho.
con usuarios especificados, con estos usuarios ya desarrollados. Implementar la autorización por roles, ¿no? Lo que está aquí, utilizando las anotaciones @configuration. ¿Ok? Ese es más que todo, y esto, claro está, lo que es estas operaciones van a tener que ¿cómo se llama? Demostrarlo, ¿no? Demostrarlo en su Postman, ¿ya? En su Postman. Colocándole la autenticación, ¿no? Ahí teníamos que configurarle para que me acepte el usuario y la contraseña. ¿Ok? ¿Alguna consulta, duda con respecto a esta pregunta?